Bueno, pues aquí de nuevo dando lata, muchachos. ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Me gustaría iniciar este devocional dando gracias. Padre, hoy, Señor, ponemos de delante de ti, Señor, esta enseñanza, este devocional, la vida de cada uno de mis hermanos. Padre, te pido, Señor, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, que seas tú, Señor, teniendo misericordia de nosotros y trayendo esta palabra como una semilla, Señor, que cae en una tierra fértil y a su tiempo está dando un fruto perfecto, bueno y abundante. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Muchachos, bueno, la verdad es que yo siempre suelo decir esto, me encanta lo que Dios está haciendo con la iglesia, lo que está haciendo en cada uno de los devocionales. Hoy, eh, menos que nunca, me queda. La enseñanza de hoy se llama Cada día te bendeciré, ¿verdad? Y siendo honestos, la verdad es que tenemos un Dios que no se cansa de darnos, no se cansa de enseñarnos, no se cansa de mostrarnos el camino, no se cansa de darnos esa vianda. Yo cuando escuchaba la palabra vianda, antes, pues yo todo lo relacionaba con comida o alimento natural, ¿verdad? Pero hoy caigo en cuenta que en efecto sí es un alimento, pero estamos hablando de algo espiritual y, ¿sabes? Lo espiritual nutre el alma, nutre el corazón, nutre las relaciones aún humanas, pero ahora guiadas a través de Dios. Y bueno, te mencionaba que esta enseñanza se llama Cada día te bendeciré y quiero iniciar leyéndote Salmos, el Salmo 145, verso 1 y 2. Y me late mucho cómo es que David se expresa hacia Dios, porque dice, imagínate nada más lo que te voy a leer en el clamor de los labios de David, diciendo, te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre, ¿verdad? Y mira, te voy a ser honesto, la verdad es que no sabemos cuál es el contexto o las circunstancias en las cuales David estaba viviendo en ese momento cuando escribió este salmo, pero sí sabemos que estas palabras resumen cómo vivió David el resto de su vida. O sea, que vivió agradecido y vivió diciéndole, Señor, siempre te voy a exaltar por encima de las situaciones, de mis emociones, de mis problemas, de mis gozos, de mis luchas, de mis tiempos buenos y mis tiempos malos, siempre te alabaré, ¿verdad? Dice que siempre estará bendiciendo el nombre de Dios. Y es que si profundizamos un poco en el contexto de la vida de David, muchachos, déjenme decirles que David venía sufriendo la persecución de Saúl, o había sufrido la persecución de Saúl, sufrió abandono y soledad, ajá. Sufrió unas profundas, escucha, unas profundas consecuencias del pecado de adulterio, y algo que es muy duro, y yo creo que se puede escuchar muy a la ligera, pero es duro, es que también sufrió la traición de uno de sus hijos. ¿Verdad? Pero, ¿sabes? Aún así él se mantuvo con el compromiso y la convicción de alabar y de bendecir a Dios cada momento de su vida. Y es que quiero que pongamos esto sobre la mesa. Los contrastes de la cultura del día de hoy, muchachos, nos van a llevar siempre a que cuando tengamos más problemas y más pruebas, menos tendremos tiempo para adorar a Dios. Estoy hablando del día de hoy, estamos hablando naturalmente. Estamos hablando del siglo XXI, ¿verdad? Eh, Porque desafortunadamente esto nos va a llevar a vivir sumergidos en una mente dividida y afectada por nuestras emociones. Mira, te voy a poner un claro ejemplo, ¿no? La situación que se está viviendo en Acapulco. Sabemos que fueron azotados por un huracán, por una tormenta muy fuerte y que mucha gente perdió todo. ¿Verdad? Pero, sabes, las emociones de esta gente, o sea, no de toda, no estoy generalizando, claro, pero la mayoría, bueno, mucha gente tomó la decisión de saquear supermercados. Estamos hablando de que no solamente se llevaron alimentos, ¿estás de acuerdo? Se llevaron cosas que no necesitaban en ese momento. Entonces, sus emociones los llevaron a distraerse y a perder el enfoque de sus verdaderas necesidades.
Y justamente, o sea, te estoy poniendo ese ejemplo, pero si lo traemos a la realidad y si lo aterrizamos en lo que nosotros hoy estamos viviendo, ciertamente muchas veces los problemas, las situaciones, las circunstancias, deudas y como siempre te lo menciono en todos los ejemplos que te digo, nos van a llevar a meter las emociones por delante. Y te voy a poner un claro ejemplo. Mira, ese ejemplo viene ahí en Primera de Reyes. Me encanta este ejemplo porque nos muestra palpablemente cómo es que pudiendo tener todo espiritualmente, muchas veces permitimos que las emociones jueguen un papel importante en nuestras vidas. Primera Reyes 18:20, perdón, sí, bueno, capítulo 18, del 20 al 40. Esta parte te la voy a parafrasear porque es muy largo y te quiero decir, mira, imagínate nada más que estaba Elías. Y había, bueno, Elías en ese momento era el último de los profetas y había 450 sacerdotes que adoraban a Baal, ¿vale? Entonces, en ese momento, lo que hizo Elías fue, bueno, se convocó a todos los sacerdotes y les dijo, bueno, vamos a una cosa, ¿va? Traigan 2 burros, traigan 2 bueyes, entonces hagamos la buena. Destacen a uno, pónganlo en su altar y cuando lo pongan adoren a su Dios y que descienda ahí el fuego y voy a creer, ¿no? Vamos a saber que es cierto. Entonces, sucede que estos sacerdotes hacen eso, destazan al animal, lo ponen en su altar y empiezan ellos a adorar, empiezan ellos a clamar y, sabes, en ningún momento hubo alguna presencia que pudiera consumir ese sacrificio. Y lo más tremendo es de que Elías se tomó una atribución que yo creo que en ese momento estaba muy fuera de lugar porque él se comenzó a burlar de ellos. ¿Verdad? Y él les decía, no, pues seguramente su Dios está dormido, ¿por qué no le, pues insístanle, háblenle, o tal vez está ocupado, o tal vez viene en camino. Y más bien, en cambio, cuando Elías pone su sacrificio, pone su ofrenda, todavía pide, o sea, lo hacen igual que los sacerdotes del Baal, pero él pide que añadan 4 cántaros de agua sobre la ofrenda, o sea, que mojaran la madera. Y eso, por supuesto que naturalmente hablando, estamos sabiendo que pues, no iba a encender, ¿verdad? No iba a encender. Y sabes, pues resulta que cuando Elías comienza a orar, le dice al Señor, hazlo tú. Y en ese momento desciende fuego del cielo, se consume todo. Y bueno, para no hacerte la más larga, más adelante resulta que cuando Elías hace esto, decapita a los 450 sacerdotes de Baal, los degolla, sale, los mata, se deshace de ellos. Más adelante, después de esto, resulta que Elías va a una ciudad y no estaba lloviendo y resulta que él se pone a orar y empieza a llover después de una sequía de mucho tiempo y podemos pensar que todo va bien, ¿verdad? Claro, tienes comunión, el Señor responde a tus oraciones, cuando tú oras por algo o por alguien resulta que el milagro es hecho, pero sucedió algo. Sucede ahí en Primera Reyes 19, en el verso 4, ajá, que Elías se fue por un desierto, un día de camino, y dice así, y vino y se sentó debajo de un enebro y deseaba morirse, y dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. ¿Sabes qué había sucedido? Que después de que él había ejecutado a los sacerdotes de Baal, Jezabel había pedido por su cabeza, le había mandado a matar. Y lo que hizo este Elías es que corrió, se desilusionó, se entristeció, sus emociones le ganaron, ¿verdad? Y le estaba diciendo al Señor, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Imagínate, ¿vale? Y sabes, me llama mucho la atención porque las emociones de Elías jugaron en su contra. Él él habiendo orado porque lloviera, él habiendo hecho cosas en el nombre del Señor, tendría que haber estado erguido, ¿verdad?, ante la situación y haber creído que Jezabel no le podía tomar, no podía tomar su vida, pero híjole, todo lo contrario. Lo que hizo fue caer en una depresión y quejarse. Y un ejemplo claro, muchachos, es que cuando nosotros oramos, adoramos, nos congregamos, sucede algo que muchas veces yo creo que nos debe o nos desilusiona, ¿verdad?
porque al primer problema pensamos que Dios nos ha dejado de bendecirnos y nos deprimimos y lejos de buscarle, escúchame bien, mis emociones me acorralan, me acorralan en la frustración y no permiten que mi convicción me impulse a la adoración. ¿Sabes? Me llama mucho la atención porque David, de la manera en que pudo permanecer a pesar de sus pecados, escúchame bien, a pesar de sus pecados, de sus problemas, de las circunstancias que le azotaron, pudo permanecer en la soberanía de Dios a pesar de equivocarse. Fue porque él pudo pedir perdón y arrepentirse y al mismo tiempo disciplinarse en oración, adoración y súplica, ¿verdad? Y seamos honestos, qué sencilla sería nuestra vida si nosotros no jugáramos con las emociones, con nuestras emociones por delante. Porque, y bueno, con esto no te quiero decir que seas insensible, las emociones son sumamente importantes, pero cuando nosotros permitimos que mis emociones tomen el lugar de Dios, tomen el lugar que Dios debe de representar ante el mundo y en mi vida contra el mundo, ajá, permitimos que mis emociones me digan que yo no puedo, que sienta feo al querer eliminar un pecado en mi vida y diga, pobrecito pecado, no, no pasa nada, seguramente mañana voy a dejar de hacerlo. Y sabes, eso nos va a brillar, nos va a acorralar, nos va a romper. Entonces, yo te quiero invitar hoy a que incitas en la práctica ante la adversidad, porque cuando nosotros insistimos en la práctica ante la adversidad, escúchame bien, va a dejar mayor fruto espiritual en nuestra vida. ¿Qué quiere decir? Que cuando tomes una decisión hablando espiritualmente, no permitas que tus emociones tomen ese lugar preciado que solamente le corresponde a Dios. Mira, me llama mucho la atención porque los corredores se forman en la pista, los atletas de alto rendimiento se forman en la pista y hay algo, escúchame, hay algo que pasa cuando los corredores empiezan a entrenar. Resulta que los corredores cuando empiezan a entrenar, ellos tienen mucho que ver qué gente los rodea. ¿Ok? Porque si hay gente que esté influyendo de una manera correcta a través de una alimentación, a través de un entrenamiento sano, a través de una disciplina, a través de que los impulse a que sean mejores a través del deporte, eso los va a llevar a ser buenos corredores, pero también hay gente que es soberbia, hay gente que si los rodea los infecta de soberbia y de vanidad y solamente ven el premio, el galardón, pero no ven el esfuerzo. Entonces, por eso es que yo te digo, mira, los corredores se forman en la carrera y el galardón espiritual, escúchame, el galardón espiritual es la bendición continua de Dios. O sea que siempre voy a tener este problema con mis emociones, siempre, toda la vida, pero si yo permito que Dios tome ese lugar correcto en mi vida y lejos de que cuando haya este, emociones, llanto, sufrimiento, depresiones, y yo permita que, o mejor dicho, yo me empecé a disciplinar, no voy a poner, escúchame bien, no voy a poner en el lugar de Dios, ajá, o mejor dicho, no voy a poner en el lugar que le corresponde a Dios nada que me pueda afectar, todo lo contrario. Vamos a poner un sentimiento, o mejor dicho, perdóname, es que me hice bolas aquí. Vamos a poner fe, convicción, adoración y alabanza. Entonces, cuando nosotros, escúchame, cuando nosotros permitimos que Dios tome ese lugar en nuestro corazón y no mis emociones, voy a poner fe, convicción, adoración y alabanza. Y te voy a dar un ejemplo que es más claro que el agua. Fíjate, jueces, en el libro de jueces, en el capítulo 6 del verso 14 al 18 dice, y mirándole Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces respondió, ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Y él respondió, yo te ruego
que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió, yo esperaré hasta que vuelvas. ¿Sabes? Estamos hablando de Gedeón. Gedeón es una persona que estaba escondido en un lagar. Estaba escondido en un lagar eh, donde se trillaba el trigo. Y ahí estaba escondido. ¿Por qué? Porque los madianitas de continuo llegaban y azotaban la tierra y les robaban toda la comida. Y entonces imagínate nada más que Dios va a ese lugar y le dice, hey, ven, ajá, ve con esta fuerza y salvarás a Israel. Y en ese momento este vato dice, ¿cómo yo? ¿Cómo crees? ¿Qué no ves que estoy mal? Estoy deprimido, tengo miedo, estoy escondido. ¿Cómo puedo yo hacer esto? Y aquí viene la clave, muchachos. Aquí viene la clave, mira. Las circunstancias pueden ser difíciles, pero la actitud como las tomes y vivas resumirán el resto de tu vida. ¿Sabes qué? Gedeón, con 300 hombres, creyéndole a Dios, después de haber estado asustado, escondido, intimidado, derrotó a un ejército de 135,000 hombres. Amén. Entonces, mi condición espiritual me lleva a tener convicciones llenas de Dios. Amén. Me gustaría que cerraras tus ojos ahí en tu lugar y que me permitieras levantar una oración por ti, por mí, por todos nosotros. Padre, hoy, Señor, necesitamos, Señor, que cada convicción que tú has puesto en nuestro corazón, en nuestra vida, Señor, se haga carne y nos permitas ir en contra de nuestras emociones. Que el lugar que a ti te pertenece, Señor, que es mi corazón, mi vida, esté lleno de fe, convicción, adoración y alabanza en ti. Tú nos dices hoy, Señor, que cada día nos bendecirás. Sabemos, Dios, que en el momento que el Señor Jesucristo murió en esa cruz, en el momento que Él decidió venir a esta tierra, Señor natural, tú decidiste bendecirnos, porque en tus manos estaba, Señor, destruir esta humanidad y volver a creerla con el poder que tú tienes. Mas creíste, Señor, que nosotros podíamos cambiar y por eso hoy estamos aquí. Te agradezco, Dios, porque en todo tiempo y en todo momento tú has sido fiel. Tú has sido fiel, Señor. Gracias porque tú no te cansas de bendecirnos, Señor. Porque tú no te cansas, Señor, de entregarnos cada día misericordias nuevas. Hoy te pedimos, Señor, que no permitas que nada venga a entronarse en nuestro corazón, que no sea tu Santo Espíritu. Te agradecemos, te bendecimos y te amamos. Y bendigo, Señor, la vida de cada uno de mis hermanos. Te pido, Señor, que esta palabra sea esa vianda, Señor, ese alimento, esa semilla en sus corazones, Señor, en esa tierra fértil. En el nombre de Jesús. Amén, Señor.